aquí conmigo en el estudio Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, que ahora presenta nuevo libro, Muros, Puentes y Litorales. Bueno, decididamente más economía de palabras respecto a los anteriores. Carlos Salinas de Gortari, siempre un personaje que, bueno, la gente quiere escuchar lo que tenga que decir, quienes lo aman y quienes no. Este libro, lo primero que yo me pregunté cuando lo recibí es ¿por qué escribir de México, de Cuba y de Estados Unidos y no directito al tema del Tratado de Libre Comercio, de cuyo, bueno, tú eres uno de los padres de ese tratado y que ahora ha estado bajo fuego? Vámonos por partes. ¿Por qué de Cuba, de México y de Estados Unidos y de Cuba? El origen del libro está en una propuesta que me hizo Carmen Balcells, la gran mujer que desde Barcelona promovió escritores y abrió a tanto talento latinoamericano para que entrara a la posibilidad de difundir sus ideas. Y me decía Carmen, antes de fallecer, que valía la pena hacer una reflexión de cómo había evolucionado la relación entre México, Cuba y Estados Unidos, porque ese es un triángulo geográfico que nos ha marcado a los tres países por diferentes razones, pero con una gran interrelación. Y el momento lo definió el fallecimiento del comandante Fidel Castro. Ocurrió recientemente y además un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, cuando su antecesor Obama había hecho una apertura que podríamos llamarla histórica a la relación entre Estados Unidos y Cuba. Así que era el momento propicio, como hubiera dicho Carmen Balcells. Yo leí el libro, la verdad está de muy, no nada más fácil, sino agradable lectura, con unas anécdotas que solamente un expresidente que además lo vivió en carne y hueso podría contar. Son anécdotas a las que nosotros no tenemos acceso, sino los protagonistas. Y a mí me pareció, varias cosas en particular, pero me pareció que también expresa mucho cariño o mucha también cercanía con el ahora pues ya fallecido presidente de Cuba durante tantos años, con Fidel Castro. Fue una relación que se inició cuando él aceptó la invitación para venir a mi toma de posesión en el 1 de diciembre de 1988. Para el comandante era un momento muy emotivo, además, porque desde que se había embarcado en el Granma con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, en Tuxpan, Veracruz, para ir a culminar en la revolución que arrancaron en Oriente, en la isla de Cuba, y triunfar finalmente frente a la dictadura que tanto lastimaba esa isla. Regresar para él significó un momento muy importante y además un fortalecimiento de las relaciones que históricamente son muy Fueron fuertes. buenos amigos Fidel Castro y Carlos Salinas de Gortari. Tuvimos una comunicación muy abierta. No solo ocurrió que él acudió a la toma de posición, sino que vino un cambio dramático a los pocos meses, cuando en noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Días después, el presidente Bush de Estados Unidos y el premier Gorbachev de la Unión Soviética se suben a un acorazado en la isla de Malta y firman el final de la Guerra Fría, y lo que parecía solo una transformación con la caída del muro de Berlín de los países de Europa Central y del Este, a los 2 años desaparece la Unión Soviética, que era el gran aliado de Cuba. Más allá del tremendo valor histórico que tiene este documento, Muros, Puentes y Litorales, ¿cómo ve Carlos Salinas de Gortari en el futuro inmediato y mediano las relaciones entre estos tres países que en efecto pues estamos conectados por un pedacito de mar, pero también por enormes pedazos de historia? El futuro. Es fantástico porque si uno ve el mapa, resulta que la distancia que hay de la península de Yucatán a Pinar del Río, María la Gorda, la zona más occidental de la isla, es prácticamente idéntica a la que separa Florida de Cuba. Y esa distancia la separó también cuando la crisis de los cohetes, y hoy la separa un muro mental, materializado además en el embargo que los Estados Unidos mantienen con Cuba, a pesar de que con otros países como Vietnam, donde tuvieron una guerra y perdieron la vida tantos norteamericanos, ya tienen un tratado de libre comercio. En cambio, con Cuba está ese muro mental. Y hoy con México quieren erigir los norteamericanos un muro físico
que lastima profundamente nuestras relaciones. Eso decías en Harvard hace unos días, adicionalmente, que es una torpeza, ¿no?, por parte del gobierno y también de la clase empresarial, pero sobre todo de la ciudadanía, permitir que se termine de construir, que ya se empezó desde hace varios años el muro en la frontera con nuestro país. Ese no es tan mental, en efecto, ese ya hay una parte construida, pero en términos de simbología es terrible porque va de la mano también del final o el posible final de una histórica relación que para México es igual de importante que la que tiene con Cuba, que es con Estados Unidos. Así es. Nuestra relación histórica con Estados Unidos ha sido tan difícil que tú recordarás en la guerra de 1846-47, Estados Unidos invadió México. Ellos le llaman la guerra olvidada, la guerra con México, y para nosotros significó la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Y no terminó ahí. Después, en 1913, el embajador de Estados Unidos participó en el derrocamiento del presidente Madero. Al año siguiente invaden Veracruz y poco después viene la expedición punitiva contra Pancho Villa allá en Chihuahua. Así que de esa parte histórica tan dolorosa y tan convulsa en las relaciones, pudimos pasar en una época con Franklin Roosevelt la política del buen vecino, con el presidente López Mateos, actitud digna en cuanto a Cuba, y finalmente decidimos sentarnos con los norteamericanos para decirles, tengamos una relación de tipo diferente. Sin olvidar la historia, veamos para adelante y busquemos una forma respetuosa y constructiva que signifique beneficio para ambos países de relacionarnos, y así nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mira, aquí atrás me pusieron la foto de Donald Trump, que lo ha estado pues desde la campaña, ¿no? Ha sido uno de sus eslogans de campaña. Tú fuiste padre del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y entró en vigor al final de tu sexenio en 1994. Un tratado que ha tenido indudables beneficios para las tres naciones, eso no nos queda duda, pero pues se ha convertido pues en una piñatita que cada que puede, quiere o necesita, Donald Trump regresa a darle unos piñatazos al tratado, al menos en el discurso. Si Carlos Salinas de Gortari fuera hoy por hoy, en estas circunstancias, presidente de México, ¿renegociarías el tratado? ¿Cómo lo harías? Cada quien actúa en su circunstancia. A mí me tocó la mía, en la cual, como te decía hace un momento, inicialmente nos opusimos a un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque estábamos en la negociación para reducir la deuda externa. ¿Te acuerdas? Aquí está además relatado. Más de 500 bancos comerciales nos ahogaban con una deuda excesiva. Entramos a la negociación, logramos reducirla y entonces cae el muro de Berlín y no teníamos un flujo de recursos que respondiera a esa disminución de la deuda. Y dijimos, tenemos que dar un paso diferente. Y decidimos cambiar de opinión y decirle a los Estados Unidos, sí queremos negociar un tratado de libre comercio. Nos llevó 4 años. ¿Y hoy? 4 años. Esa fue mi circunstancia. Me parece que hoy se tiene un instrumento. Eso es lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un instrumento. Nunca fue una panacea. Y ese instrumento, ahora se le van a sumar las reformas trascendentes que ha promovido el presidente Enrique Peña y van a permitir que México pueda tener un horizonte mejor. Claro, el tratado ya tiene 23 años funcionando. El mundo ha cambiado. Cuando lo firmamos no existía Internet. Ahí tienes solo una parte de lo que tiene que considerarse el cambio radical en las telecomunicaciones y nuevas transformaciones en la parte económica. Reconozcámoslas y modernicemos el tratado. Y a mí me parece que la iniciativa del gobierno ha sido muy inteligente porque ha planteado, vamos a modernizar el tratado y no a plantearnos reabrirlo, que sería como una caja de Pandora, porque cada interés particular que entonces resultó afectado querría recuperar su privilegio y echaríamos a perder el resto de lo que se ganó de beneficio para los 3 países. Pero está inteligente la decisión de modernizarlo, adecuarlo a los nuevos tiempos y relanzarlo hacia el futuro para que se convierta en un instrumento de beneficios adicionales. Y en ese sentido, porque también hablas mucho en este libro de migración, el otro gran tema que nos está, al mundo entero en realidad, pero a la relación México-Estados Unidos y también con Cuba, por supuesto, es también uno de los grandes, enormes temas, ¿no? Sí, y en el tema de migración es donde entra el muro, que a mí me parece que es una ofensa de los Estados Unidos el cómo plantea el tema del muro. Ellos en su territorio pueden hacer lo que quieran y nosotros somos respetuosos de esa decisión, pero tiene que ser con respeto a los derechos humanos y humanitarios
de las familias de los migrantes y reconociendo la dificultad de la relación entre los dos países y cómo transformarla en constructiva. Y el tema de los migrantes es donde yo digo que, además del muro ser una ofensa para los mexicanos, es una ofensa a la inteligencia de los propios estadounidenses. Sin duda. Ellos quieren crecer 3% al año su economía. Bueno, lo que pasa es que para crecer necesitan fuerza de trabajo, capital y una tecnología. Capital lo tienen, pero la fuerza de trabajo, hoy la población norteamericana ya no crece, 0.04% al año, la tasa más baja desde 1776, cuando inició su independencia. Así que es una población envejecida. Si no tienen migrantes, no van a poder crecer. Además, los migrantes generalmente son jóvenes, tienen más hijos, y como su horizonte de vida es mayor, son los que van a sostener las pensiones y los gastos de salud de la población estadounidense actual. Y las remesas para este país, de paso, Bueno, ¿no? Pues sí. Inmigrantes no solo son mexicanos, también los hay de otras latitudes, y no olvidemos que Estados Unidos es un país que se formó por migrantes sobre una población original. Por eso llama la atención que esta generación de hijos de migrantes sea tan anti-inmigrante cuando sus padres se favorecieron de la oleada que llegó a los Estados Unidos. Hay mucho de racismo en esto también, Yuridia. Sin duda. Ahorita que mencionabas el mapa, ¿no? Pues aquí está el Golfo de México, aquí está Cuba. En Cuba siempre llegaban a Veracruz. Veracruz. Híjole, Veracruz. Hoy está Veracruz sumido en un hoyo como quizá no lo habíamos visto jamás. Y bueno, con un gobernador que acaba de ser aprehendido hace unos días allá en Guatemala, un gobernador priista. ¿Cómo ve Carlos Salinas de Gortari a estos gobernadores? Porque no es nada más Javier, está también el otro Duarte, está César, está Borge. ¿Cómo ve Carlos Salinas de Gortari a todos estos gobernadores que hoy son perseguidos por la justicia? Yo comentaba con los estudiantes hace unos días en la Universidad de Harvard que la circunstancia mexicana tenemos que ver en el contexto internacional, porque no podemos aislarnos de él. Y el mundo en el que vivimos está sacudido por una verdadera ansiedad e incertidumbre. ¿Por qué? Yo mencionaba las 3 Is. En el mundo se vive injusticia, injusticia por la que existe ancestralmente y además porque la crisis de 2008 se resolvió con millones de familias perdiendo en el mundo sus viviendas y su patrimonio y ningún banquero en la cárcel. Con insuficiente crecimiento porque de esa crisis apenas se va saliendo y no pueden crecer las economías de manera suficiente. Y además con inseguridad. Mientras estaba yo en Boston dialogando con los estudiantes, estaban recordando que hacía un año, al final del maratón tradicional de Boston, había explotado aquella bomba tan cobarde que se había puesto. Y en Francia estaban a unas horas de decidir la elección presidencial con toda la incertidumbre que habían generado los atentados en los Campos Elíseos. Así que esas 3 así del mundo, con sus reclamos además de transparencia, tienen su reflejo en México. Y lo que estamos viendo es que estos fenómenos tan reprobables que existen en nuestras sociedades provienen de una dinámica tanto externa como interna y tenemos que abordarla con esa visión integral. A esas 3 Is yo le añadiría una cuarta, impunidad. Justamente el tema, ¿no?, de Javier Duarte, ojalá no se convierta en esa misma historia. Pero ahorita platicamos, porque tenemos que hacer una pausa necesariamente, platicamos de eso y a ver cómo es el 2018 también. Carlos Salinas de Gortari, a ver, le vamos a preguntar por quién va a votar en el 18, ya volvemos.